Amado Dios, queremos darte gracias por esta mañana. Gracias por el tiempo que nos regalas de compartir, Señor, tu hermosa palabra. Y queremos pedirte que por medio de ella, Señor, hables a nuestro corazón, que sigas transformando nuestras vidas, que nos sigas animando, guiando, corrigiendo si es necesario, y que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, podamos seguir siendo renovados día tras día para tu exaltación y tu gloria. Entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí le dieron un abracito a la persona de al lado? Yo no vi porque yo estaba detrás de la pantalla. Bueno, hoy entonces vamos a seguir con nuestro estudio de Mateo. Vamos a estar en Mateo capítulo 9, del versículo 5 al 14. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de cómo servir a Jesús. Ya hablamos de cómo seguir a Jesús hace unas semanitas y hoy vamos a hablar de cómo ¿qué? Servir a Jesús. Y dice el versículo, capítulo 9 del versículo 37, vamos a empezar a verlo hoy. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y son palabras muy conocidas, ¿verdad? Yo les dije Mateo capítulo 9, el versículo 35 al 38, vamos a estar leyendo hoy. Y es un pasaje muy conocido, ¿verdad? La mies es mucha y los obreros son pocos. En pocas palabras, hay muchas cosas por hacer y son pocas las personas disponibles para que se cumpla esa labor. Y es con estas palabras que retomamos nuestro estudio del Evangelio según Mateo. Y antes de profundizar, si quisiéramos como un recorderis cortico, ¿verdad? De lo que hemos venido hablando para volverlo a encasillar, obviamente después de haber tenido ese paréntesis tan bonito del campamento, de testimonios, de hablar de la paternidad de Dios, como hablamos también la semana pasada, ¿verdad? De la presencia del Señor en todo momento en nuestras vidas. Y para retomar, es necesario que podamos hacer un recorderis y si pensamos en los primeros capítulos de Mateo, Él nos está hablando de Jesús como ese rey esperado, ¿sí se acuerdan? Y después hablamos que la parte del Sermón del Monte nos hablaba y nos mostraba cómo era ese rey que tenía ciertos reglamentos dentro de su reino que tú y yo estamos llamados a seguir como embajadores de ese reino. Y antes de irnos al campamento empezamos a hablar sobre los milagros, ¿sí se acuerdan? Terminamos hablando de los milagros como una manifestación del poder de ese rey, ¿verdad? Más de hablar de las sanidades y lo que Él puede hacer en mí, hablamos es cómo esto muestra el poder de Jesús en nuestras vidas. Y en esta mañana nos encontramos al final del capítulo 9 y justo al inicio del capítulo 10, después de todos esos maravillosos milagros de Jesús que nos manifiestan gracia, ¿verdad? Si se acuerdan, a las personas que se sentían excluidas. Parte de los milagros de Jesús mostraban ese amor por los excluidos. Los milagros de Jesús nos hablaron también de que Él traía paz a las personas que se encontraban perturbadas en diferentes situaciones, de cómo esos milagros traían una restauración familiar y personal a corazones destruidos, pero entre cada milagro logramos ver que había como un llamado al servicio. No sé si ustedes recuerdan que empezamos a ver como 3 interludios, cómo es que entre estos milagros Jesús habla un poquito sobre el servicio. Y la primera vez que vimos ese interludio fue después de la sanidad de la suegra de Pedro. ¿Sí se acuerdan que vino un escriba a decirle, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero vivir contigo, yo quiero vivir como para ti? Y Jesús le dijo, en pocas palabras, tienes que dejarlo todo. Parte del servicio es déjalo todo atrás. Yo soy más importante. Él le dijo, las zorras tienen donde dormir, los pajaritos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Después vienen otras sanidades, ¿verdad? Jesús le da vida a una niña que estaba muerta. Se habla de la sanidad de la mujer que tenía flujo de sangre. Y en todo esto vemos que después de ahí Jesús se acerca a un hombre llamado Mateo, ¿verdad? Un recaudador de impuestos, al cual le dijo, sígueme. Y vemos también cómo el llamado a seguir a Jesús y servir a Jesús debe ser algo instantáneo. Mateo no lo pensó 2 veces, sino que se levantó y dejó todo atrás para seguir a Jesús. Pero esto solamente eran como unas pequeñas introducciones para lo que vemos en el capítulo 10 y por eso el capítulo 9 cierra como con ese último interludio para mostrar cómo es que se debe ver el servicio al Señor. Y el capítulo 9 termina con esa frase que es tan pero tan conocida dentro de los círculos cristianos: la mies es mucha y los obreros son pocos. Y con estas palabras son las que en el día de hoy vemos que es muy importante entender el sentido de servir a Jesús
Y ya hemos hablado de cómo seguirlo, pero hoy es necesario ver y pensar de que si yo conozco, que si yo creo y que entiendo lo que Jesús hizo por mí, ¿cómo no voy a dejar todo atrás por Él? Si yo creo, conozco y entiendo lo que Jesús hizo por mí, ¿cómo no voy a servirle? ¿Cómo no voy a confiar en Él? ¿Cómo no voy a seguir su consejo y responder a ese llamado al servicio para la mies? No es un secreto, mi querida familia, que en la iglesia a nivel mundial 80% del trabajo es hecho por 20% de las personas. Y son cifras reales, no solamente hablando de la iglesia a nivel local, hablando a nivel mundial. La iglesia es un lugar donde el 80% de las cosas es hecha por el 20% de las personas. Y son cifras que nos hacen realmente reflexionar en la condición de la iglesia en el día de hoy. Son las mismas cifras que se han visto a lo largo de la historia, no es nada nuevo. Pero por la pura gracia de Dios y el sacrificio arduo de unos pocos que trabajan hasta con las uñas y con lo poco que tienen para servirle a Dios y para su exaltación, muchas iglesias en el día de hoy todavía se mantienen para la alabanza y exaltación del Señor. Pero tristemente siempre se ha visto que siempre hay más trabajo por hacer que los obreros dispuestos a ponerse la pala al hombro para servirle al Señor. Y al pensar en algunos de los faltantes ministeriales, ¿verdad? Leer este pasaje puede hacer pensar a las personas de que este pasaje se refiere a pedir obreros para que sigan ayudando dentro de la iglesia. Uno puede decir, bueno, en mi iglesia hay necesidades, en mi iglesia hay tal vez faltantes de alguna u otra manera. Y uno lee este pasaje y uno puede decir, entonces tengo que pedirle al Señor para que traiga más obreros a la iglesia para que ayuden en ciertas cosas. Y aunque eso es una petición legítima, no es a lo que se refiere este pasaje. Este pasaje no está hablando de pedir obreros para una iglesia local que ya está cimentada y está en funcionamiento. Este pasaje nos habla de obreros para algo más que ya vamos a ir viendo. Pero dentro del punto de vista del servicio ministerial, gloria a Dios si aparecen manos dispuestas a ayudar a las necesidades ministeriales. Y no es secreto que todavía en nuestra iglesia hay muchos faltantes. Y muchas veces en lugar de quejarnos o desanimarnos, estamos también llamados a orar y aportar para el fortalecimiento de la iglesia local. Pero aun si tú y yo en esta iglesia nunca tuviéramos músicos, si no tuviéramos maestros, si no tuviéramos personas que ayudaran, por ejemplo, hoy con la multimedia, que no sé qué pasó, pero gracias a Dios el Señor hizo algo. Si no tuviéramos personas que ayudaran con eso o que tal vez estuvieran dispuestas y delegadas para recibir a las personas cada mañanita y cualquier otra área que se pueda necesitar aquí en la iglesia, todavía existiría una gran necesidad y es la de proclamar el evangelio a los que no están dentro de la iglesia. De manera personal, yo diría, no importa si no hay nadie que ayude con la alabanza, no importa si no hay nadie que ayude con la multimedia, no importa si no hay nadie que venga y ayude a limpiar y acomodar, no importa si nadie recibe a las personas cuando pasen por esa puerta, siempre y cuando todos tengan en su corazón la disposición, el ardor en su corazón de disponer así sea 5 minutos de sus días para compartirle a alguien que no está dentro de este lugar que Jesús murió por ellos. Cuando la Biblia nos habla y Jesús habla específicamente que la mies es mucha y los obreros son pocos, no está diciendo que la mies necesita obreros para que dirijan los momentos de alabanza. No está diciendo que es que la mies necesita obreros que dirijan momentos de adoración. No necesita obreros para que dirijan grupos de hombres, de damas o de jóvenes. No está diciendo que necesita obreros que estén ministrando tal vez en tiempos de oración. Aquí está diciendo que se necesitan obreros para ir a proclamar el evangelio a los perdidos, a los que nunca han escuchado de Jesús, a los que se encuentran en el pecado. En palabras actuales, muchos son los que no conocen de Jesús y pocos son los que no van a evangelizar, si lo quisiéramos traducir a nuestro lenguaje del día de hoy. Y tristemente la iglesia de este siglo ahora usa este pasaje es para centrarse en los faltantes ministeriales. Como que poco a poco se ha desplazado a un lado la necesidad legítima y la misión del Señor. Y ahora todo lo que hace la iglesia a nivel mundial, y digo la iglesia de este siglo, la iglesia del 2020 para adelante, bueno, de los 2000 para adelante, ¿qué es? Sí, busquemos personas para apoyar y se ven ministerios fuertes, bonitos, grandes y gloria a Dios por eso. Pero poco a poco se ha desplazado a un lado el que salgan y hagan discípulos, salgan y compartan para que toda lengua, tribu y nación conozca el nombre de Cristo. Y poco a poco
esa mentalidad ha llevado a ver pasajes como estos. ¿Para qué? Para decir, es que esto se trata para que busquemos y oremos para que gente venga a apoyar el ministerio, cuando realmente es, oremos para que el Señor envíe personas que vayan y compartan las buenas nuevas de salvación. Algunos tal vez andan buscando posición dentro de la iglesia para hacer algo y eso está bien, pero tenemos que examinar esos corazones para ver si hay un deseo genuino de compartir el evangelio de salvación a los perdidos. Porque a mí de qué me sirve que me pongan a hacer de esto o lo otro en tu ministerio si en mi corazón no hay un ardor, una preocupación y un amor genuino por los perdidos. ¿De qué me sirve que yo llegue a una iglesia y me pongan a acomodar y digan qué bonito lo hiciste? ¿De qué me sirve que me pongan a orar? ¿Qué me sirve que me pongan a estar pendiente de los pequeños detalles para que, entre comillas, la reunión de cada fin de semana sea de manera fácil, que no hayan problemas o percances? ¿De qué me sirve ser esa persona de servicio si cuando salgo de este lugar no muestro ese tipo de amor con los perdidos? Si no muestro ese tipo de amor por los que nunca han escuchado del Señor. A la iglesia del día de hoy, mi querida familia, se le ha olvidado que lo que está en juego es la eternidad de un alma. Lo que está en juego es el destino final de muchas personas. Y ya lo vimos hace unas semanas. Muchos son los que están por el camino, ¿qué? Ancho. Muchos son los que están por el camino ancho que lleva ¿a dónde? A la perdición. Muchos son los que pasan por la puerta ancha. Y en ese contexto, hoy lo conectamos con las palabras de Jesús. Mucha es la mies. Mucho es el trabajo por hacer, en otras palabras. Y en el día de hoy pareciera que la iglesia hubiera perdido ese amor por los perdidos y ahora se enfoca en solamente amar y solamente a servir a quienes están dentro de la iglesia. Y como que nos hace meditar y tal vez pensar si el amor de muchos se ha enfriado por los perdidos. Y pareciera que muchos fueran a la iglesia solamente para escuchar la palabra de Dios y encontrar cierto tipo de bendición personal, tal vez cierto tipo de guía de manera de situaciones que están viviendo, en lugar de usar todo lo que están escuchando. ¿Para qué? Para ir a llevarlo a los que están afuera, a los que no conocen de Jesús. ¿Cuántos andan buscando provisión, buscando bendición, buscando paz en este mundo hostil? Y no es secreto que muchos cristianos en el día de hoy tienen esas necesidades legítimas. ¿O me vas a decir tú que a ti no te duelen las cosas? ¿Me vas a decir tú que tú no tienes necesidades? ¿O me vas a decir tú que siempre estás en paz? Todos como cristianos también pasamos por necesidades, pasamos por momentos de preocupación, pasamos por momentos de necesidad. Muchos cristianos en el día de hoy, mi querida familia, están sin trabajo, están enfermos, están tristes por muchas situaciones, pero tienen la salvación. En cambio, otros que no conocen a Jesús están condenados a un castigo eterno. ¿Qué se compara que yo no tenga trabajo, que no tenga felicidad en algún momento? ¿De qué se compara que tal vez pase una semana, un mes, un año enfermo con alguien que yo sé que está condenado a sufrir por la eternidad? Y poco a poco empezamos a ver que muchos en el día de hoy, y me incluyo en ese grupo, nos preocupamos más por lo que nos falta y no por los perdidos. Y me incluyo en ese grupo con mucha vergüenza. Y pensaba, por ejemplo, en Albita en esta mañana y me quebrantaba el corazón de pensar, tantos años enferma, tantos años con la necesidad de un riñón, pero eso no la detuvo a ella de cumplir la misión que tenía. Y qué bonito era escucharla y decir, pues sí, me duele el bracito y me tienen que buscar por todo lado, tengo que salir a todas las semanas. A veces me toca pasar días completos allá sentada, pero yo no me quejo. Pero yo solamente le doy gracias a Dios porque si este es mi ministerio, entre comillas, si esto es lo que Él ha hecho para que yo pueda compartir a los perdidos, gloria a Dios. Y en el campamento bien lo decía ella, gloria a Dios por esta bendita enfermedad. Gloria a Dios porque me está permitiendo hablarle a todos aquellos que no conocen de Jesús, que están al borde de la muerte, que están ahí sentados y yo no sé si la próxima semana yo los vaya a ver. Hubiera podido pasar años solamente preocupándose por ese riñón. Hubiera pasado años diciéndole al Señor, por favor, quítame el dolor durante la diálisis y cualquier otra cosa. Pero ¿qué hizo ella? Señor, aún en medio de esto, quiero seguir tu misión. Ir
Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Compártanle el nombre de Jesús. Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, ella estaba constantemente y está constantemente evangelizando. Para los que no conocen a Albita, ella ahora tiene un ministerio en Long Island y todos los días uno la ve. Si no está en el hospital, ¿dónde está? En la calle, todos los días. Y dice, Señor, pero ¿con qué fuerzas? ¿Con qué fuerzas? Y poco a poco hemos entendido que no son fuerzas, sino amor por los perdidos. Y qué bonita ese grupo que ella tiene que se llama Semillitas de Paz, que no solamente es a darle cosas a las personas, que la ropita, que la comida, sino que en cada uno de esos momentos es, pero tengo algo más importante y más valioso que darte. Déjame hablarte de Jesús, déjame compartirte el evangelio de salvación. Pero muchos en el día de hoy no lo hacemos. Nos preocupamos más por nuestras necesidades y con vergüenza lo digo. Porque yo también tengo que admitir que en distintas ocasiones he pasado mis días pidiéndole a Dios por algunas de cosas que necesito. Todos necesitamos cosas. Y en lugar de compartir el evangelio a los perdidos y confiar de que Él me va a dar conforme a su voluntad y por añadidura, si pongo mis ojos en su reino, me avergüenza reconocer que muchas veces yo también me he quedado callado. Que muchas veces he tenido a alguien enfrente de mí y no le he compartido el mensaje de salvación. Y yo sé que no soy el único. Yo sé que a nivel global la iglesia ha dejado de hacer eso. Y no me tomen a mal porque para mí, mi querida familia, es hermoso verlos cada semana aquí escuchando la palabra de Dios. Claro que sí. Para mí es maravilloso ver que quieren conocer de Dios, pero a la vez soy confrontado con solamente manifestar de ese amor de Dios a ustedes y no a muchos de los que están afuera de este lugar, completamente perdidos y en la oscuridad. Y aún en nuestras fuerzas y aún en nuestras limitaciones también como ministerio, tú y yo tenemos una misión colectiva de proclamar el evangelio a los que están en la calle, a los que están en tu lugar de trabajo, a tus compañeros de estudio, al resto de tus familiares que sabes que te dicen tal vez aleluya y te burlan de ti, pero sabes que todavía no han recibido el nombre de Cristo en sus corazones. Y todos aquellos, tú y yo sabemos que están a un abrir y cerrar de ojos de pasar una eternidad separados completamente de Dios o a un abrir y cerrar de ojos de compartir una eternidad con Dios si tú y yo llevamos ese mensaje y permitimos que el Señor obre en sus vidas. Y la pregunta en el día de hoy es, ¿qué es lo que te detiene? Porque yo no sé qué es lo que te detenga de hablar de Jesús. Y estos mensajes no son fáciles porque confrontan primero a la persona que tiene que hablar. Y ya yo sé qué es lo que me detiene de hablar de Jesús. Pero yo no sé qué es lo que te detiene a ti de hablar de Jesús. Tal vez no te sientes preparado, tal vez quieres estar listo para contestar cualquier pregunta que te hagan. Y aunque no está mal estudiar, aunque no está mal prepararse para defender la fe, cuando tú y yo salimos a evangelizar, más que defender la fe, más que defender lo que tal vez voy a decir si me llegan a contestar, proclamar el evangelio se trata solamente de anunciar que estamos separados de Dios por el pecado, que Dios envió a Jesús a morir por nuestros pecados para ser perdonados. El llamado no es convencer a los demás. El llamado solamente es decir ese mensaje y punto. Dios es el que pone la fe en esos corazones. Tú y yo sí tenemos que hacer algo y es orar antes de salir. Orar por las personas que tal vez se van a cruzar en nuestro camino. Orar por las personas que tal vez vayan a escucharnos hablar con otros, para que ese mensaje se quede en sus corazones. Yo solamente estoy llamado a proclamar. Y muchos se detienen solamente porque es que quieren estar preparados, quieren saber todas las respuestas por si de pronto me preguntan tal cosa. Y realmente proclamar el evangelio no es en entrar en debates, no es en entrar en preguntas y respuestas. Proclamar el evangelio es simplemente decir, somos pecadores, merecemos el infierno, pero en su amor Dios envió a su Hijo para perdonarnos nuestros pecados y restaurar esa relación que teníamos con Él. No hay nada más que decir. Y a veces nos complicamos tanto la vida para dar ese mensaje tan sencillo. Y ese es nuestro trabajo. Decirle al mundo que Jesús murió y resucitó. Y ese trabajo es para hombres y para mujeres. Ese trabajo es para jóvenes y para niños. Ese trabajo es para los que llevan muchos años en la iglesia. Y ese trabajo también es para los que llevan poco tiempo en la iglesia. Y de manera tan sencilla,
Me conmovía el corazón escuchar un testimonio aquí de un hombre que es relativamente nuevo en la fe y le compartía a su hermana en su lecho de muerte: hermanita, tienes que hacer las paces con Dios. Pon tu fe en Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mensaje es sencillo. La tarea es sencilla. Y a veces somos nosotros los que nos complicamos la vida para darlo. Algunos creerán y uno se da cuenta y se goza, claro que se goza. Pero otros van a rechazar ese mensaje. Y cuando lo rechazan, nuestro trabajo no es de convencerlos como inquisidores a los que rechazan ese mensaje. Nuestro trabajo simplemente es proclamar las buenas nuevas de salvación. Hace unos días leí el testimonio de una persona que tuvo ese ardor en su corazón y el Espíritu Santo lo puso en convicción de decir: tú no estás evangelizando, tú no estás compartiendo el nombre de Jesús ni siquiera a las personas más cercanas de tu vida. Y un día él dice: ¿sabe qué? Voy a hablar con mi jefe hoy. Y dice que ese señor trabajaba en un lugar de periódicos, ¿verdad? Era un lugar, si no estoy mal, en Nueva York. Y era una persona que hacía los artículos y dijo: voy a hablarle a mi jefe. No sé por qué, pero quiero hablarle. Y dice que él le dijo que lo quería invitar a la iglesia, le compartió el evangelio y el jefe fue a burlarse de él. Pero él no hizo nada más, simplemente se fue. Y se fue orando y dijo: Señor, pues si ese mensaje quedó así y él lo rechazó, yo hice lo que tenía que hacer, ya yo estoy en paz, ya sé que hice lo que tenía que hacer. Pasaron los años y para la gloria del Señor, esta persona tuvo la oportunidad de empezar a servir ministerialmente a Dios, sacó su título de pastor y empezó a pastorear una iglesia. Y un día fue un señor, ¿verdad?, al final de su servicio y le da un abrazo y le dice: gracias, gracias porque usted sembró una semilla en mí que hasta el día de hoy sigue dando fruto. Y él lo miraba y él decía: pues yo no lo conozco a usted. Y decía: ¿usted quién es? Y él le dice: ¿sí se acuerda hace tantos años que usted trabajaba en aquel lugar de periódico que le compartió a uno de sus jefes el evangelio y él no lo quiso escuchar? Y él dijo: claro que sí, me acuerdo de eso. Y él dijo: yo era el que estaba limpiando el piso detrás de ustedes. Y escuché cada una de esas palabras que él rechazó, pero mi corazón ardía. Y cuando llegué a la casa le dije a mi esposa y a mis hijos: vamos a ir a la iglesia para Domingo de Resurrección. Y decía que la esposa lo veía a él como un loco. Dijo: pero vamos. Y dice que ese día toda su familia fue salva. ¿Qué dice la palabra del Señor? Cree en Jesús y tú y tu familia serán salvos. Solamente por algo que él dijo. Años, ni siquiera estaba hablando directamente a él. Y a veces tal vez es ese rechazo que nos detiene. Y no sé si eso es lo que te esté deteniendo en el día de hoy, de ser ese obrero para la mies. No sé si te has detenido y desanimado porque a veces le has hablado más o menos a unas 100 personas y ninguno ha creído. Y dice: Señor, pero ya le hablé a medio mundo y nadie acepta este mensaje. Y dice: ¿pero por qué? Bueno, estamos en un mundo frío, duro, seco. A veces tienes que hablarle tal vez a 1000 personas para que uno solo crea. Y aún de esos miles, y a veces ese uno que solo cree, tal vez viene aquí y empieza a asistir 2 o 3 veces y después uno nunca más los vuelve a ver. Y eso puede desanimar. Y si eso es lo que te está pasando a ti, Él conoce tu corazón. Dios ve tu desánimo, Dios ve tu tristeza, Dios ve el desgaste físico, emocional y espiritual de tu ser, de ver el rechazo hacia Dios. Nosotros también te entendemos. Nosotros también tenemos compasión por eso, porque duele. Y duele en el alma que alguien rechace a Dios de esa manera. No que me rechacen a mí, no que rechacen las palabras que yo estoy diciendo, sino que rechacen al dador de vida. ¿Y cuántas veces hemos compartido a tantas personas y uno dice: Señor, ¿hasta cuándo? Y nos cansamos y nos desanimamos, pero eso no debería detenernos de seguir esforzándonos a cumplir el llamado de Jesús. No sé si el rechazo tal vez te esté deteniendo de proclamar el evangelio. No sé si tal vez ha sido el temor de ir a compartir el mensaje sin compañía. Tal vez te has limitado en tu servicio al Señor porque es que nadie más dentro de la iglesia va y lo hace. O es que ya no volvieron a hacer eventos de ir en grupo y entonces si voy solo me da un poquito de miedo. Pero si esa es tu limitación, déjame decirte que tienes una gran seguridad y es que nunca vas a ir solo, porque Jesús mismo prometió que Él iría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la promesa que Él dio en la gran comisión. Antes de irse le dijo a los discípulos: eso es lo que ustedes tienen que hacer. Yo me voy,
pero ustedes quedan ahí y en mi espíritu yo los acompañaré todos los días hasta el fin del mundo. Y eso debería generar confianza para proclamar el nombre del Señor. Tal vez, Señor, nadie más en la iglesia lo quiere hacer. Tal vez no se han hecho grupos para salir tal vez de 2 en 2, como en algún momento se hacía. Tal vez no se ha hecho más. Tal vez estamos limitados por el clima o lo que sea para poder ir. Tal vez estamos limitados por el tiempo para poder hacer un grupo grande y poder ir a compartir el evangelio en las calles nuevamente. Pero mientras se da la oportunidad, Señor, quiero ir a hacerlo solo o sola y de manera personal. No sé si tal vez te ha detenido la falta de amor por los perdidos. En este lugar existe mucho amor, muchísimo. Yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Yo no sé si tú puedes dar esos mismos agradecimientos. De decir, Señor, cada vez que yo comparto con mis hermanos en la fe, he podido ver y sentir ese amor. Y no sé si tú también das gracias por eso, de experimentar ese amor tan maravilloso que el Señor ha estado formando a lo largo de estos años con cada una de las personitas que tratamos. Además, dale un abrazo a la persona que está de tu lado y dile gracias, Señor, gracias porque he podido experimentar tu amor. Pero dele el abrazo de eso y dile gracias porque he podido experimentar el amor del Señor. Porque Dios ha manifestado su amor por medio de tu vida, con tus palabras, con tus acciones, con tus detalles, con tus oraciones. Gracias Señor por ese amor que disfrutamos dentro de este lugar. Pero a veces pareciera que nos faltara llevar ese amor afuera. Sí, nos compadecemos por los de aquí, nos dolemos de las necesidades de los que están aquí dentro, pero pareciera que poco a poco ya no hubiera como la necesidad de expresar ese amor por los que están afuera perdidos. Y si esa es la razón, si es un corazón frío e insensible que solamente pasa tiempo agradable, que solamente le gusta reírse, comer y convivir con los perdidos, pero no le comparte el evangelio, tienes que orar al Señor para que llene tu corazón de amor. Porque si estás compartiendo diariamente con alguien que no conoce del Señor, estás conviviendo, vamos a comer y se ríen y charlan, se entretienen, ¿verdad? Pasan ratos agradables de manera relacional, qué bueno. Pero si no le estás compartiendo el evangelio, muy seguramente no hay amor en tu corazón, un amor genuino por esa persona. Tal vez hay un amor de cariño, de que puedo compartir contigo, pero no hay ese amor de Dios en ti para ellos. No hay ese amor del cual Jesús le había hablado a Pedro en aquel momento cuando le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y él varias veces le contestó, claro, Señor, yo te amo. No, tú todavía no entiendes, ¿tú me amas como un amigo o me amas como tu Señor y Salvador? Y cuando él finalmente entiende, le dice, Señor, te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Hay muchas ovejas por allá perdidas y en la oscuridad. Muchas. Muchos son los que andan en el camino ancho. Muchos son los que andan en el camino de la perdición. Muchos son los que se han dejado de engañar y pasan por la puerta ancha. Mucha es la mies y pocos los obreros. Y si eres tú uno de esos pocos obreros, ama a los perdidos. No ames solamente a las personas que están dentro del cuerpo de la fe. Ama a los que están allá afuera. Ama a los que están, tal vez que uno los ve y dice, uy, pero es que ese sí está como en lo peor de lo peor. Ama también a esa persona. Ama. ¿Cuántas veces has pensado decir, sabes qué, Señor? Voy a ir a este lado de la ciudad que da un poquito de susto, pero sé que tú vas conmigo. Voy a ir a compartirles. Porque hay una gran necesidad allá afuera. ¿Cuántas veces has dicho, voy a ir a hablar con las prostitutas que están en la calle? Y uno dice, uy, no, qué espanto, ¿por qué hablar de eso? ¿Cuántas personas están viviendo en una soledad total? No tienen cómo darle sustento a sus hijos, abandonadas por sus esposos. Y lo único que pueden hacer es ir a vender su cuerpo para tratar de darle a sus hijitos algo. Tienen que despedirse con un besito y se van así tal vez de alguna manera y nos vemos mañana, hijo. Y tienen que irse por allá a un lugar corrupto a cambiarse nuevamente y vender su cuerpo. ¿Y cuántas veces ha habido el amor en nuestros corazones para decirle, esta persona necesita escuchar de Jesús? ¿Cuántas veces hemos tenido el amor para ir a hablarle a los que están en adicciones de alcohol, de drogas y decir, Señor, ellos también necesitan de ti? ¿Cuándo? Cuando nos ha ardido y nos ha dolido el corazón, cuando vemos a una persona así por la calle y no le decimos nada.
Y pareciera, bueno, Dios quiere que alguien más le hable. ¿Cuántas veces nos hemos limitado en muchas maneras? Y algo que sí lo ha hecho ha sido el medio de transporte, mi querida familia. Porque ahora uno se monta en el carro y ¿qué hace? De A a B y de B a C y de C a A y ya. Yo ya pasé mi día y en ese carro no puede hablar con nadie. En la época del primer siglo tenían que caminar, esconderse, ir de un lado a otro, interactuar con las personas. Y eso es algo que se ha perdido en el día de hoy. Y yo no sé cuántas veces tú has apartado un minutico de tu vida para decir, ¿sabes qué, Señor? Déjame planeo mi día hoy. Hoy voy a caminar a tal lado 10 minutos. Así me demoré más hoy, Señor. Pero si en esos 10 minutos tú pones a una persona en mi vida, voy a compartirle. Perdóname, Señor, porque tal vez no hay amor en mi corazón. Tal vez no hay amor en mi corazón por la gente que siempre está de mal genio, que uno los ve y como que siempre responden con 3 piedras en la mano y dice, a él no le voy a compartir. Solamente le voy a compartir a los que me contestan bonito, a los que siempre me sonríen. Y muy seguramente los que siempre te sonríen y los que siempre te tratan bien son los que menos van a recibir ese mensaje. Pero ¿cuántas veces nos limitamos por falta de amor? Y entre más excusas aparezcan en tu vida, son más signos de que no hay amor por los perdidos. Es que no tengo tiempo, es que no sé a dónde ir, es que no sé qué decir. Bueno, ya vimos que lo que se dice es lo más sencillo del mundo. Es un mensaje tan pero tan sencillo que un niño lo puede dar. No sé a dónde ir. Estadísticamente hablando, conoces a más personas perdidas que personas salvas. Yo no sé si puedes contar con tus 10 dedos cristianos genuinos que tú conoces en tu vida. Y ahora trata de contar a personas que no conocen a Cristo y te van a hacer falta manos. Estadísticamente hablando, conocemos a más personas que no conocen del Señor. No sé a dónde ir. En cualquier lugar donde tú te encuentres vas a tener una oportunidad. No tienes que irte muy lejos para hablar de Jesús. No tienes que asignarte a las misiones y decirte, Señor, llévame a China, llévame a Cuba, llévame a donde hay persecución brutal, llévame allá a las junglas para proclamarles. Señor, llévame a la vuelta de la esquina, llévame a la tienda, llévame al trabajo, Señor, y en el trabajo permíteme hablar. Llévame a la escuela y en la escuela permíteme hablar. Llévame a mis familiares que nos vemos de vez en cuando y permíteme hablar con ellos. Es que no tengo tiempo. Si hay amor, hay tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen en algunos momentos, de qué sé yo, 2, 3 de la mañana, una emergencia por alguien que aman y qué hacen todos. No es decir, ay, mañana te llego. No, si es una emergencia y te amo, ¿qué voy a hacer? Me levanto, dejo todo tirado atrás, me tengo que ir. Si estoy en el trabajo y pasa una emergencia con tu padre, con tu madre, con tus hijos, ¿qué dices? Me tengo que ir. Es una emergencia. ¿Por qué? Porque lo amo, porque la amo. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo con los perdidos? Es una emergencia por alguien que no conozco, pero lo amo porque sé para dónde se va a ir. Es una emergencia. Y poco a poco empezamos a pensar, Señor, realmente hay mucho amor que me hace falta para compartir tu mensaje. ¿No sabes qué decir? Empieza con decir lo más sencillo. Jesús vino a perdonar nuestros pecados. Jesús quien murió y resucitó al tercer día y gracias a Él tenemos acceso al Padre. ¿No sabes qué decir? ¿Está muy complicado eso? Haz las paces con Dios. Pon tu fe en Jesús, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. ¿Está muy complicado eso? Tú eres un pecador. Jesús te ama. Él murió por ti y resucitó al tercer día. Qué difícil es para nosotros decir palabras tan sencillas. ¿Qué es lo que te está deteniendo decir eso? ¿Es amor? ¿Es el rechazo? ¿Es no saber qué decir? ¿Es falta de amor? No lo sé. No lo sé. Y lo único que yo puedo hacer en este momento es pedirle a Dios y esperar que con estas palabras haya un despertar en el cumplimiento de evangelizar y hablar de aquel que nos salvó. Que puedas hablar con tus familiares, que tal vez en esta semana puedas hablar por lo menos con una persona, con un amigo, con un compañero de trabajo. Pero si todavía te rehusas a responder al llamado de servir al Señor, si todavía dices, no, Señor, yo no voy a hacer eso, puedes hacer una cosa. Ora incansablemente para que el Señor envíe obreros a su mies. ¿No lo quieres hacer? El Señor te dirá, bueno, está bien, no lo hagas. Pero
ora para que yo envíe a alguien más entonces si tú no lo quieres hacer. Ora para que el Señor de la mies dé obreros a su mies. Y yo no sé si tú en algún momento has orado por eso. Yo no sé cuántas veces tú has pedido al Señor para que salgan de tu hogar o de tu iglesia personas que están dispuestas a ir a los perdidos a evangelizar. Es algo por lo que ya no se ora. Se ora solamente por las necesidades, se ora solamente por nuestros cansancios, por nuestros dolores, pero cuando realmente oramos para que Dios envíe siervos para su obra. Pero si tú eres uno que dice, ¿sabes qué, Señor? Como decía Isaías, heme aquí, envíame a mí. Si quieres empezar a hacerlo, también tienes que orar y orar aún más. Señor, oro porque necesito valentía. Dame de nuevo para que no me venza el temor. Si eso es lo que te está deteniendo y quieres hacerlo, dile, Señor, muchas veces el temor me detiene. Dame de nuevo, dame valentía para que pueda proclamar tu palabra a tiempo y a destiempo. Ora por sabiduría para tener palabras bien sazonadas, ¿verdad? Que tengan un impacto en el corazón de las personas. Ora por disposición. Yo sé que todos estamos ocupados, pero cuando tú oras por disposición, el Señor te va a empezar a mostrar qué realmente es importante y qué puede esperar. Ora por fuerzas, porque eso te va a desgastar a ti física, emocional y espiritualmente. Ora por fuerzas y ora para que los corazones con los que te vas a encontrar sean preparados para recibir ese mensaje. Ora para tener el valor de dar el primer paso y por lo menos puedas hablarle a una personita al día. Si tú quieres responder al llamado de Jesús y si tú realmente sigues a Jesús, va a haber una incomodidad de que si no lo estás haciendo, vas a estar, Señor, todavía como que me falta hacer algo. El que sigue a Jesús, sirve a Jesús. Y en ese momento él hablaba de un servicio muy específico y hasta el día de hoy es un servicio muy específico. Y no se trata de dejarnos llevar por emociones, no se trata de dejarnos llevar por tal vez las cualidades que algunos tengan. No, es que mire, es que él como que él puede hablar más fácilmente a los desconocidos. No se trata de eso. No se trata de decir es que hoy me siento emocionado de compartir del Señor. Se trata de depender del Espíritu Santo y seguir su voluntad. ¿Cómo saber entonces, mi querida familia, si soy un buen obrero ante los ojos de Dios? Porque dice Isaías que el Señor se goza, Él se deleita de ver a obreros buscando esas ovejitas. Él se alegra que tú y yo podamos salir a compartirle a uno que está perdido. ¿Y cómo sabemos entonces si somos esos buenos obreros ante los ojos de Dios? Y es aquí donde Mateo del capítulo 10 del versículo 7 al 15 nos empieza a dar algunas características. Versículo 6 al 7 nos dice, ir a las ovejas predicando, ¿verdad? Para el arrepentimiento, como dice Marcos 6 al 12. Entonces, ¿qué hace un verdadero obrero del Señor? ¿Qué hace un obrero para la mies? ¿A dónde va él? A buscar a las ovejas perdidas, no a los que ya conocen, no a los que están tal vez débiles en la fe, no a los que han dejado de orar o los que llegan tarde a la adoración y uno se asusta y dice, ¿qué está pasando con la vida espiritual de esta persona? No a los que dejan de asistir a la iglesia, no a los que dejan de leer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Vayan a los perdidos. Ya en otro momento el Señor confrontará a los que están dentro de la iglesia, que están débiles en la fe, con otros siervos dentro del ministerio. Pero el llamado principal de seguir y servir a Jesús es de ir a los perdidos y a los que están afuera. Versículos 6 y 7. Es la primera característica. Es decir, que si tú no estás yendo a buscar a los perdidos, no estás siendo un obrero del Señor. Un obrero de Cristo tiene la prioridad de ir a buscar a los perdidos. Y obviamente, claro, ofrece su servicio dentro de la iglesia, pero en ese servicio también siempre está buscando una manera de llegar a los que no conocen. Está buscando motivar a las personas con las que está tal vez alimentando con la palabra del Señor para despertar ese amor por los perdidos, para instruirles y enseñarles de que ellos también deben y pueden proclamar el mensaje del evangelio. Muchos piensan que esa tarea es solamente la de los líderes, la de los pastores, cuando realmente es una tarea para todo discípulo de Jesús. Es un llamado para todo cristiano. Y una de las características de aquel obrero para la mies es que esa persona debe tener un corazón generoso, generoso. Y aquí no se está refiriendo de ir a dar, ¿verdad?, grandes cantidades de dinero o cosas materiales. Se refiere de que así como él generosamente o ella generosamente recibió la palabra de Dios, fue enseñado, instruido,
y le proclamaron el mensaje de Dios, asimismo tiene que hacerlo con los demás que están perdidos. Así como generosamente recibieron gracia, así generosamente la da a los demás. Y más específicamente, ¿quién? A los perdidos, a los enfermos espirituales. Tú y yo no estamos aquí por pura casualidad. Aun si tú has venido de diferentes iglesias, tú no has pasado por esas iglesias por pura casualidad. Y esas iglesias no se han fundado por pura casualidad. Todos esos centros, ¿verdad?, donde tal vez tú has pasado y se ha hablado del Señor, han estado ahí gracias a tal vez una persona que vino de diferentes lugares a proclamar el evangelio y se empezó a consolidar un ministerio. Una iglesia no aparece de la nada. Una iglesia aparece cuando vienen personas a predicar, a compartir de Jesús a los perdidos. Dice aquí, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque todo obrero es digno de su sostén. En otras palabras, no te enredes con las cosas de la vida, que si voy a ir caminando, que si voy a ir en carro, que si tengo o no tengo para el pasaje para ir hasta por allá a compartir a los perdidos, que si me voy con los tenis para ir más cómodo, con las botas para meterme en la jungla. No te compliques la vida, no te compliques con las cosas del mundo, simplemente ve y haz tu obra, la obra del Señor. No te proveas de finanzas ni de plata. En otras palabras, no te preocupes por nada. Si tú estás haciendo la obra de Dios, si fielmente respondes y cumples el llamado del Señor de ser obrero para su mies, nada te va a faltar. ¿Por qué sería que Jesús mandó a sus discípulos así? Mandó primero a 12, después mandó a 70 y en el día de hoy manda a todos los cristianos y esto mismo se sigue cumpliendo. No se provean de nada. Ustedes simplemente preocúpense en hacer lo que yo les estoy diciendo que hagan. Pongan sus ojos en el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. El verdadero obrero para la mies no se preocupa por esas cosas. Sabe que no le va a hacer falta nada. Y aún en las falencias, aún en las cosas que tal vez piense que le falten, realmente se rinde ante Dios y va a empezar a entender con sencillez, tal vez esto no era tan importante, Señor, gracias, porque me sigues sustentando y me sigues llevando a cumplir con propósito lo que tú tienes para mí. Volviendo a tocar el tema de esta persona que ha pasado años en enfermedad. Imagínese preocupándose tal vez por el médico, porque esto, por lo otro. No, siempre tuvo la disposición y siempre ha tenido la disposición. No se preocupaba por eso. Gracias, Señor, porque tengo una oportunidad más de ir a hablarles. No tengo carro. Bueno, gracias, Señor, porque me toca irme en bus de aquí hasta el hospital y en el bus les voy a hablar. Y cuando llegue al hospital les voy a hablar. Y cuando salga de ahí voy a darle las gracias a Dios. Y cuando vaya camino a casa, si se me aparece otro, le voy a contar, Señor, de tu gran amor, de tu fidelidad. Y podemos ver en esa vida que no le ha faltado nada. Aún un riñón le dio el Señor. Él sabía que lo necesitaba y se lo dio en su tiempo. Un verdadero obrero del Señor, mi querida familia, no se enreda con cosas del mundo. Aún con cosas críticas como la salud, no se enreda con eso. Señor, hay algo más importante por hacer. Aún arrastrado, Señor, aún sin fuerzas, aún sin dinero, aún sin nada, Señor, yo quiero ir a seguir cumpliendo lo que tú me enviaste a hacer. Tú eres mi sustento, tú eres más que suficiente. ¿Qué más he de necesitar? Y este servicio, mi amada familia, vemos entonces que no es solo para pastores y líderes de la iglesia. Este llamado es para todos los que siguen a Jesús. Obreros para la mies, porque es que es mucho lo que hay por hacer y son pocos los seguidores. Y qué bueno que esos pocos pudiéramos cumplir ese llamado, ¿sí o no? Cuando hablamos de ese pasaje, como un pasaje como estos, muchos también tienden a pensar que esto solamente es para los que están preparados. Pero si tú eres un verdadero seguidor de Jesús, te vas a dar cuenta que si te duele la condición espiritual de los perdidos, muy seguramente eres una persona que va a buscar cualquier excusa para ir a compartir. No estoy haciendo nada en esta tarde. De pronto voy a ver una película. No, Señor, sabes que voy a aprovechar el tiempo. Voy a salir, voy a ir a compartirles. Vamos a ir a almorzar a tal lado hoy.
Qué chévere, vamos a ir a ese lugar, voy a aprovechar a hablarle a esa mesera que veo todos los fines de semana y nunca le he dicho que Cristo la ama. Voy a aprovechar cada momento. Si hay amor en tu corazón y te duele la condición espiritual de los perdidos, créeme que vas a empezar a buscar cualquier excusa para compartir el evangelio. No como creas que sea mejor, no buscando las condiciones apropiadas, no con las capacidades o la experiencia, sino que ¿qué? Guiado por el Espíritu Santo y dependencia de su palabra para exaltar el nombre de Cristo. Porque muchas veces nos limitamos, no, es que voy a ir y van a estar ocupados, no, ¿yo qué les voy a hablar? Y nos frenamos mucho también con cosas de situaciones que estamos viviendo. Pero si Dios ha preparado ese corazón para que reciba el mensaje, créeme que lo va a recibir en terreno fértil. Qué fácil sería para los jóvenes tal vez que juegan los videojuegos y a veces uno ve los muñequitos con la flechita arriba y dice, tengo que ir hasta allá. Y qué fácil sería que uno saliera a la calle y decir, bueno, Espíritu Santo, muéstrame dónde ir. Y aquí hay como 8, el de la flechita, ya déjame ahí, entonces le comparto. Y qué fácil sería hacerlo de esa manera. Pero así no son las cosas. Qué fácil sería tener un lente y decir, Señor, ahí está, derechito, en 5 minutos y ya cumplí mi labor. Pero es que tienes que pasar por ese proceso de rechazo. Tienes que pasar por ese proceso de preparación. Tienes que pasar por ese proceso de experiencia. Tienes que pasar por ese proceso para perderle el miedo también, hablar a los desconocidos, pero más importante, tienes que pasar por ese proceso para entender la situación de los demás. Tienes que pasar por ese proceso para empezar a crecer en amor por los perdidos, porque entre más hablas con personas en la calle y si todos te rechazaron, créeme que vas a llegar muy triste a la casa. ¿Cuántas veces hemos salido a compartir a personas y uno solo recibió con gozo y de tantos que hablamos, qué tristeza? Yo le digo, Señor, me duele, Señor, ver a tantas personas tan reacias a tu palabra, pero más me duele ver la condición en la que ellos se encuentran, engañados y con un velo sobre sus ojos. Pero, Señor, si es tu voluntad, que podamos compartirles una vez más. Si no son ellos, sigue llevándonos, Señor, sigue llevándonos. Y poco a poco, en eso el Señor nos va formando a compadecernos más de estas personas. No se trata solamente de ir a decir 3, 4, 5 palabras. Tienen que sentirse un amor genuino por estas personas. Y eso lo hace el verdadero seguidor de Jesús que anhela servirle de corazón. Muy seguramente también, si ese eres tú, ya tienes la seguridad de que nada te va a hacer falta. Ya no te preocupas que si hay o que no hay. Ya no te enredas con las cosas del mundo, sino que fielmente sigues adelante con el llamado, sabiendo que Dios va a sustentar cada una de las áreas de tu vida cuando lo pones a un lado. Y dices, Señor, esto ya no es tan importante. Mi trabajo ya no es por importante. Mis hijos ya no son tan importantes. Ellos están en tus manos. Déjame ir a buscar a los perdidos. Mi familia, Señor, ya ellos te pertenecen. Déjame ir a buscar a otros que no han escuchado de ti. Y un verdadero obrero del Señor entiende eso. Y después lo veremos más adelante en el costo de servir a Jesús. Esto solamente son características de los que sirven a Jesús. Pero entonces, en pocas palabras, es una persona que confía plenamente en el Señor. Bien lo dice el Salmo 118:8. Mejor es confiar en Dios que en el hombre. Y un fiel siervo de Jesús confía en su Señor. Un fiel siervo de Jesús confía en el Señor de la mies. Señor, si hoy nos tocó trabajar 10 horas, gloria al Señor. Gracias, Señor, por permitirme tener ese gran privilegio. Si hoy tocó trabajar 18 horas, si no dormí hoy, Señor, porque es que pasó algo y me llevaste a tal lugar y no pude cerrar el ojo, gracias porque me seguiste dando más oportunidades para proclamar de tu nombre. Ya yo no me enredo y me quejo, Señor, sino que anhelo. Hay un ardor en mi corazón para continuar con compartir de ti. Jesús también les dice, sean prudentes e informados cuando vayan a las aldeas, es decir, muévanse constantemente. Un verdadero seguidor de Jesús y un siervo de Jesús se está moviendo constantemente porque sabe que hay necesidad en todo lugar. Empieza con tu vecino, empieza con tal vez tu bloque, cuadra, le dicen en Colombia. Empieza con tu lugar de trabajo, ve expandiéndote poco a poco. Y si es la voluntad del Señor y hay un anhelo en tu vida de ir a las naciones, ¿por qué no? Pero empieza con lo pequeño. Empieza con lo pequeño.
Él es el que sustenta a sus obreros. Y el siervo de Dios entonces vemos que es alguien que no tiene ninguna preocupación de cosas materiales, su enfoque y su prioridad está siempre fija y es llevar el nombre de Cristo a los perdidos y ayudar a los enfermos y débiles espirituales. Y si alguien es obrero de la mies, también debe ser una persona llena de amor. El amor tiene que rebosar de su vida, no solamente dentro de la iglesia, sino allá fuera de la iglesia. Debe ser una persona amigable y educada, ¿verdad? Dice que siempre lleguen saludando bien y eso. Y es más, en la clase hablábamos un poquito, ¿verdad? De lo que es ese amor, así sea con un saludo. Es decir, yo entiendo en la situación en la que tú estás. Yo entiendo las falencias que tú tienes. Yo entiendo la oscuridad en la que tú estás porque yo también estuve ahí en algún momento. Yo entiendo las cadenas que te atan a seguir haciendo lo mismo una y otra vez. Yo te entiendo. Yo me compadezco de ti. Un verdadero siervo del Señor ama a los perdidos. Se presenta de manera amigable, no se va como que, uy, es que este está como peorcito, pero hablemosle de todos modos. No, lo recibe con amor, porque sabe en la condición que está. Entiende plenamente el dolor y la ausencia que hay en su corazón. Eso lo hace un verdadero hijo de Dios, un seguidor de Jesús y un siervo de Jesús. El obrero es prudente y sencillo. No se deja llevar por los impulsos. No se deja llevar por las emociones. No se deja llevar porque, ay, qué emoción, ahora dijeron que el fin de semana vamos a ir todos como iglesia. Vamos entonces. Eso es dejarse llevar por impulso y por emociones. Pero el verdadero siervo de Dios ora y ora incansablemente para preparar su corazón y no se deja llevar por impulso y por emociones. Y cuando llegue el momento en que la iglesia diga, vamos a ir en grupo a decir, gloria a Dios, gracias Señor porque he estado orando por ese momento, para ver a los demás también poder compartir el mensaje. El que no ora no está dispuesto a pagar el precio. Va a ser tal vez alguien que busque su propia gloria y no la gloria de Dios. Va a ser alguien que va a buscar su propio aplauso, va a buscar reconocimiento, va a buscar su exaltación en lugar de la del Señor. Va a ser la persona que dice, mira a todos los que invité a la iglesia, mira a todos los que fui a compartir. Eso no lo hace un verdadero siervo de Dios. El verdadero siervo de Dios, como decimos en Colombia, come callado. Ya, Señor, yo hice lo que tenía que hacer y si es tu voluntad que empiecen a asistir al lugar donde yo me reúno, que toda la gloria sea para ti. Pero así vengan o no vengan, yo seguiré yendo, Señor, a la calle, a los que necesitan escuchar de ti. Es alguien que tiene el corazón lleno de amor. Es alguien que vigila, es decir, pasa incluso largas horas de la noche orando por este tema en específico. Intercede por los demás. No es una persona incrédula, sino que cree plenamente que Dios es el que da la fe para creer. Y tiene ese tipo de confianza solamente en el Señor, no en las cosas materiales, no en que es que hoy estudié todo esto y se lo voy a compartir a la gente de la calle y ya no van a tener con qué refutarme, porque eso no funciona de esa manera. Tú y yo, mi querida familia, como fieles seguidores de Jesús y siervos para el gran trabajo que tenemos por delante, necesitamos guardar nuestro corazón. Tenemos que ser sencillos, humildes. Porque créame que a muchos se les suben los humos cuando van y le comparten a una persona y, uy, recibió, uy, me aceptó la oración. Y muchos empiezan a enorgullecerse. Uy, yo soy el gran evangelista. Y tenemos que cuidar el corazón, amada familia. Seguir el ejemplo de Jesús y no el de los hombres. Y aún en esta tarea Jesús, es bonito ver cómo Él mismo nos da un ejemplo a seguir. Jesús nunca manda a sus siervos a hacer algo que Él nunca ha hecho. Nunca les dijo vayan y oren sin mostrarles cómo orar. Él nunca les dijo vayan y sirvan sin mostrarles cómo servir. Y Él nunca les dijo vayan y compartan el evangelio sin mostrarles nunca cómo lo hizo. Y por eso estuvo con ellos ese tiempo. Por eso los hacía caminar tantas largas horas. O sea, imagínense las caminatas de Jesús. Uno dice que Él caminaba de aldea en aldea. Y uno se imagina que llegaban en 5 minutos, máximo 10, 15, ¿por qué no? Pero pasaban horas, días en algunos casos para llegar a otro lugar. ¿Y qué formó eso en esas personas? Personas como Tomás que se tuvieron que ir por allá hasta la India, a pie,
Pablo, que tuvo que irse a tantos lugares por Asia Menor, tal vez en un barco para llegar aquí o allá y posteramente a compartir el evangelio. En otros lugares, yendo a las profundidades de Asia, cuando empezaron a abrir caminos, cuando empezaron a abrir momentos para que las personas pudieran empezar a moverse y viajar más. Y aún en eso, cuando tú puedes estudiar sobre las vías de la época, uno dice, wow, Señor, hasta esos lugares les tocó irse a pie. Y aún en esos lugares y en esos pasos que dieron, pudieron compartir de ti. Jesús, mi querida familia, dio el ejemplo a seguir. Y por eso Mateo capítulo 9 del 35 al 38 es tan bonito, porque es el ejemplo de Jesús. Antes de enviar a este grupo de hombres, ¿qué hace él? Dice, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús es ese siervo que predicaba a tiempo y a destiempo, por la mañana y por la noche, a mediodía, a las 11, ¿verdad? A la hora del recreo, siempre estaba él compartiendo la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, e iba a diferentes lugares a hacerlo. Era Jesús, el siervo amoroso y compasivo que entendía que necesitaban las personas esa mano de ayuda en medio de sus enfermedades y dolencias del pueblo. ¿Cómo puedo yo hacer eso? Nuevamente, ¿qué necesidades tiene la gente? ¿Qué personas has visto que están pasando por alguna necesidad en específico? ¿Cómo puedes suplir eso y aprovechar ese momento para predicarles el evangelio de Cristo? Jesús lo hizo. Y en ese momento había necesidades de sanidad de enfermedades y dolencias. ¿Y qué hizo él? Él fue a ayudarles y a sanarlos. Y yo lo hablamos hace unas semanas. Pero la prioridad de Jesús no era ir a sanar y hacer milagros. La prioridad de Jesús era proclamar el evangelio de Dios. El reino de Dios está cerca. Y ahí se ve entonces Jesús como ese siervo amoroso y compasivo. Jesús es el siervo que muestra una verdad. Está siempre cuidando y siempre está preocupado por los perdidos. Él se interesa por las personas. Por eso iba de aldea en aldea. Por eso se sentaba y pasaba largos tiempos con ellos. Y un verdadero siervo del Señor sigue ese ejemplo. ¿Cómo puedo yo cuidar y preocuparme por los perdidos? Mostrando interés por ellos, escuchándolos, llegando a conocerlos, ir a buscarlos frecuentemente, aprender a entenderlos, guiarlos, sustentarlos en amor y compasión, buscar tener una relación cercana si es necesario. Tú y yo necesitamos, mi querida familia, ese tipo de amor y entrega. Jesús también es ese siervo que aconseja a sus discípulos y aun con acciones les enseña la importancia de depender del Padre. Señor, yo he ido a este lugar y nadie me escucha. Ya yo he ido a esta tienda, ya yo he ido a este lugar, ya yo he ido a este parque. Ya yo he hablado con mis familiares, ya les he dicho 100 veces y no me escuchan. ¿Qué tienes que hacer entonces? Ora para que el Señor de la mies envíe un otro obrero. Tal vez no seas tú la persona para proclamarle a tu mismo hijo o hija. Tal vez no seas tú la persona escogida por Dios para que tu padre o tu madre escuche el mensaje. Y dice, Señor, pero ¿cuántas veces ya yo les he dicho? Bueno, ora para que el Señor envíe obreros a su mies. Muy seguramente será otro obrero el que pueda enseñarle a ellos que en Jesús está la salvación. Por eso Jesús les aconsejaba a sus discípulos. Uno diría, bueno, pues era la tarea de Jesús ir a compartirla a todo el mundo, ¿sí o no? Pero él dijo, en pocas palabras, yo no puedo solo, la mies es mucha. Y por eso los empieza a enviar también a ellos. Más adelante, por allá en Lucas 10, dice que envió a 70 de 2 en 2. Yo no me acuerdo por cuánto tiempo. Y cuando volvieron, todos venían dando gloria al Señor de todo lo que habían visto y hecho. Pero es Jesús el ejemplo a seguir. Jesús el Mesías. Jesús el Salvador. Jesús el mismo Rey que va y nos da ese ejemplo de primera mano. Jesús quien es ese siervo sufriente, quien llevó nuestros pecados al madero, quien murió
pero al tercer día resucitó de entre los muertos y después ascendió a los cielos. Es ese Salvador al cual tú y yo deberíamos entregar nuestro ser en servicio para la obra que sigue y sigue extendiéndose, para que su nombre llegue a cada rincón de la tierra, toda lengua, toda nación conozca de su grandeza. No tenemos que irnos muy lejos para ir a las naciones. Tú y yo estamos en un área donde hay muchas naciones, muchos idiomas, es decir, lenguas. Hoy más que nunca, mi querida familia, existe una gran necesidad de discípulos y siervos fieles, creyentes que aprenden y dependen de Cristo y viven para Él. No viven para que Él les dé y les dé y les dé, sino viven para que Dios les guíe a hacer lo que tienen que hacer. Y es mi oración, mi querida familia, así como la de Isaías, que todos en este lugar y aun los que nos escuchan puedan tener ese deseo en su corazón de responder a este llamado tan específico de Jesús, de compartir el evangelio, de compartir que solamente en Él hay salvación, de compartir que estamos separados de Dios, de compartir que a raíz del pecado tú y yo estamos en un área completamente oscura espiritualmente hablando, pero en su amor, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Él es el que llevó, ¿verdad?, todas nuestras cargas y nuestros pecados y murió una muerte de cruz para que tú y yo fuéramos salvos y tuviéramos perdón y acceso al Padre. Y espero, mi querida familia, y es mi oración, que podamos compartir ese mensaje más frecuentemente en nuestro día a día, de no llegar aquí a sentarnos y solamente escuchar: gracias, Señor, me has hablado, me has educado, me has formado, me has llevado a tener más madurez, me has animado, me has consolado. Claro que sí, la palabra de Dios también hace eso, pero en otros momentos nos guía y nos dice: no te olvides que tienes una misión. Aquí se habla tal vez de servicio y entrega, pero es una misión. Y Mateo termina, en Mateo 28, hablando de esa gran comisión, cuando Jesús se va y le dice a todos sus discípulos y a uno de los discípulos del día de hoy: vayan y compartan las buenas nuevas que ustedes recibieron. Y tú tienes que tomar una decisión. Ya no la decisión de recibir a Jesús en tu corazón, porque ya lo tienes. Ahora la decisión es de: Señor, quiero obedecer tu llamado. Y en las palabras de Isaías pueda responderle y decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, con manos vacías, con lo poco que tengo, con mi falta de comprensión, con lo poquito que sé de la Biblia. Pero envíame a mí, Señor, porque tú me has rescatado, porque tú me has salvado. Heme aquí, envíame a mí, Señor, con manos vacías, porque no tengo carro ni casa, porque no tengo familiares, porque no tengo ni amigos, Señor. Pero envíame a mí, porque si te tengo a ti, lo tengo todo y quiero compartirle al mundo de que en ti está mi plenitud y mi seguridad. Heme aquí, envíame a mí, Señor, porque por tu gracia y por tu misericordia he podido aprender más de ti. Heme aquí, envíame a mí, Señor, porque por tu pura gracia me has enseñado y me has educado por medio de estudios, por medio de ir a la iglesia. Y ahora me siento más preparado, Señor, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí, Señor, porque hay muchos que están perdiendo su vida por la eternidad. Heme aquí, envíame a mí, Señor, porque reconozco que en mis fuerzas no puedo, porque reconozco, Señor, que solo no puedo hacer absolutamente nada. Heme aquí, envíame a mí, Señor, porque tal vez no haya nadie más que les pueda hablar a estas personas, Señor. Aquí estoy dispuesto, si ese eres tú. Yo te motivo a que puedas pedirle perdón al Señor si tal vez nunca lo has hecho, si tal vez te has detenido, si tal vez han aparecido situaciones en tu corazón que te frenan y te detienen, así como a todos nosotros. Solamente tú sabes qué es lo que te detiene de compartir de Jesús. Yo te motivo a que le puedas pedir perdón al Señor y decirle: Señor, discúlpame. Perdóname, Señor, por tener un corazón duro y no responder, Señor, al llamado que me has hecho. Perdóname si me he limitado. Perdóname, Señor, si tal vez es mi corazón duro y frío que no tiene amor por los perdidos. Perdóname si se ha vuelto costumbre, Señor, solamente convivir con mi familia en la fe.
y se me ha olvidado de dónde me sacaste. Y ahora, Señor, pareciera que mis días solamente fueran llenar mi mente y mi corazón de tu palabra, pero no muestro ese amor, Señor, a todos aquellos que están afuera. Perdóname, Señor, si tal vez he estado, Señor, con alguien en una mesa comiendo y mi corazón ha ardido para proclamar ese mensaje y he preferido callar